Los eventos de la mañana del 11 de septiembre del año 2001 estremecieron a Estados Unidos y al mundo. Fueron el marco para un cambio abrupto en la forma de vida económica, política y social. Lo impensable se materializó a través de varios atentados terroristas simultáneos en territorio continental. El golpe al corazón económico de la nación marcó dolorosamente el inicio del nuevo siglo XXI y el mundo fue testigo de las dramáticas escenas que laceraron la fibra del sentir de libertad y seguridad con que se vivía hasta ese momento. Soy Gloria Soltero y recordamos 20 años después el primer punto de inflexión histórica ocurrida en este siglo, el ataque terrorista del 11 de septiembre. ¿Qué ocurría a medida que estaba en marcha la conspiración que sumiría al mundo en uno de los peores momentos en la historia? La principal noticia en los medios internacionales era, irónicamente, la creciente tensión en Medio Oriente después de un atentado suicida palestino en Israel y la movilización de tanques a Cisjordania. El índice Dow de la banca continuaba en bajada y las bolsas continuaban su caída a nivel mundial. En Estados Unidos, el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, anunciaba un ajuste presupuestario a las Fuerzas Armadas. A las 8:46 de la mañana, hora local de Nueva York, las grandes cadenas estadounidenses comenzaron a difundir sin mucha información noticias preliminares del choque de un avión contra la torre norte del World Trade Center. Credit card or other debts? Just log on. Yeah, this just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center. As we come on air, we have serious news of a major possible air crash in the United States. As Matt just mentioned, we have a breaking news story to tell you about. Apparently, a plane has just crashed into the World Trade Center here in New York City. It happened just... It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. Cerca de las 8:30 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra una de las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York. Y este es el primer avión que se estrella. Los cuerpos de rescate empiezan a dirigirse hacia el edificio, a tratar de rescatar personas, a subir pisos, a buscar a quienes estén atrapados. Parecían las escenas de una película de horror, cuando a los pocos minutos y ante la atónita mirada de millones de personas sintonizadas a los medios, el segundo avión se precipita contra la otra torre. Este es el vuelo 77 de American Airlines. Pasada una hora ocurrió lo que nadie podía imaginar. Colapsó una de las torres. Y luego la otra. Habían más de 6,000 personas en ambas torres. Mientras en Washington otro avión se lanza contra el Pentágono, casi 800 víctimas. A los pocos minutos, un avión de United Airlines se estrella en Pittsburgh, Pensilvania. Se cree que iba destinado a la Casa Blanca. Se concluye que fue un ataque premeditado, terrorismo en el corazón comercial y político de Estados Unidos. Hablé con el vicepresidente, al gobernador de Nueva York, al director del FBI, y les dije que se usen todos los recursos del gobierno federal para ayudar a las víctimas y a sus familias y que se conduzca una investigación completa para encontrar a los responsables de este ataque. El terrorismo en contra de nuestro país no se va a tolerar. Al presidente lo mantuvieron escondido varias horas por su seguridad. Se cerró el espacio aéreo en Estados Unidos por primera vez en su historia. Se detuvo la bolsa de valores y el comercio, y el terror se apoderó del país. En Nueva York se cancelan las primarias y el alcalde Rudy Giuliani se dirige al pueblo. Ha sido el ataque
más devastador contra Estados Unidos, contra la ciudad de Nueva York, de la historia. La ciudad sigue en llamas, pero de esas llamas ha emergido un espíritu más fuerte, una ciudad, un país y un mundo más unidos. El estado de alerta provocó que se evacuara la Casa Blanca, las Naciones Unidas y el Empire State Building. Aviones cazas circulaban los cielos en la capital federal. A las pocas horas se inició una investigación sin precedentes. El Congreso se movilizó para aprobar leyes antiterroristas que permitirían la detención de ciudadanos extranjeros por mera sospecha. En cuestión de días, la investigación del FBI concluyó que estos 19 ciudadanos islámicos son los secuestradores. La autoría intelectual se le atribuye al millonario exiliado saudí Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista Al-Qaeda con base en Afganistán. Simultáneamente con la investigación criminal, se movilizan cientos de voluntarios hacia las zonas devastadas tras los ataques, principalmente hacia Nueva York, donde yace el mayor número de víctimas. Se generaliza el uso de la bandera estadounidense como símbolo de recuperación y patriotismo. En una mañana espantosa, casi 3,000 personas murieron en los ataques terroristas en la ciudad de New York, Washington y en las afueras de Shanksville, en Pensilvania, entre ellos 200 puertorriqueños. Al momento se desconoce el número de las otras víctimas por causa del polvo y gases tóxicos que permeaban en el aire de la ciudad. Entre los fallecidos sobresalen los que vivían para proteger y servir, policías, bomberos y rescatistas. Puerto Rico tuvo su participación activa, como verán cuando regresemos. Mientras en Puerto Rico se observaba con asombro las imágenes del ataque a las Torres Gemelas, un grupo de rescatistas y bomberos salían desde San Juan rumbo a la zona cero en New York. Allí harían labores de salvamento. Aún se desconocía si entre las víctimas había algún puertorriqueño. La historia de la participación de los rescatistas boricuas, así como imágenes del 9/11 que recorrieron el mundo, fueron documentadas por los periodistas y fotoperiodistas que también se movilizaron a la llamada zona de guerra. Los socorristas del 9/11 sacaban los escombros cubo a cubo. Entre ellos figuraban 50 puertorriqueños, 35 miembros de búsqueda y rescate y otros 15 bomberos. Nino Correa estaba en el grupo. Recuerdo que de las primeras cosas que se nos pidieron fue participar en la respuesta a unas filas grandes que habían donde se le llamaba Operación Bucket. Llegaron a la zona cero a los 3 días para una misión de dimensiones insospechadas. Muchos lugares todavía botando humo, el acero todavía estaba en muchos lugares prendido todavía y se escuchaban a veces explosiones en algunos lugares donde estaban haciendo de este tipo de operativos. Pues tú pararte y tú ver al final de la calle ese montón de escombros botando humo todavía y tú poder ver hasta dónde llegó todo el humo, todo el polvo, que todo, donde quiera que tú mirabas, todo se veía gris. No había colores distintivos de nada. Pues es como si tú estuvieras metido dentro de una película real, porque también, como tú mencionas, ese olor a azufre, ese olor a humo, pues era algo que todo el tiempo lo recibíamos. Entre los escombros buscaban también a otros socorristas que habían acudido a las torres y murieron en el intento de salvar vidas. A muchos los habían conocido años atrás, tras la explosión en la tienda Humberto Vidal en Río Piedras. Sabíamos que dentro de la información que íbamos a estar recibiendo, lo primero que tú piensas es, wow, cuántos puertorriqueños, cuánta gente que quizás conocemos,
nos vamos a encontrar. Y fue así cuando llegamos allá y empezamos a enterarnos que hay puertorriqueños envueltos en la situación y que lamentablemente fallecen. Este joven que trabaja en el World Trade Center y era el que tenía la llave máster que abrió un sinnúmero de puertas para que la gente pudiera salir. Junto a ellos viajaron 3 canes entrenados para buscar personas vivas o muertas. El can era increíble y gracias al llamado que hacen de esa petición de ese can es que nosotros entonces podemos entrar al Ground Zero. Encontramos pues como lo de todos los días, muchas extremidades, partes de cuerpo y encontramos un torso de una persona que no se podía distinguir si era hombre o mujer. 4 años antes habían recibido adiestramiento en estructuras colapsadas por parte de 10 miembros de búsqueda y rescate de Nueva York, sin saber que usarían ese conocimiento para localizar sus restos. Jamás en la vida nos imaginamos que 4 años después, de estas 10 personas que vinieron, el capitán Dennis Mojica, natural de Bayamón, llevaba 15 años como capitán de Rescue One, de una unidad especial de rescate en el estado de Nueva York. Una persona bien respetada, una persona bien querida. Y lamentablemente Dennis y 3 personas más de los 10 que vinieron, 4 en total fallecen en lo que fue la respuesta al World Trade Center. Nunca pensábamos que Dennis era el que se iba a ir así, nunca. Pensábamos que él iba a vivir un buen tiempo, que se iba a retirar, iba a ser bombero, pero volunteer o hacer algo diferente, no morir así. El grupo de rescate de Puerto Rico luego visitó la estación de bomberos de los colegas que perecieron en los ataques. Recuerdo que mucha gente llevó muchos arreglos florales a la estación. Y recibieron la visita de la entonces gobernadora Sila María Calderón. Mientras proseguía la búsqueda y movilización de socorristas de toda la nación americana, la Zona Cero, el fotoperiodista Luis Rolón y otros colegas de Puerto Rico llegaban a Nueva York para cubrir uno de los eventos más dramáticos del siglo XXI y de su vida profesional. Para esa época todavía no habían las redes sociales. Los teléfonos que teníamos, no estaban las redes sociales, no había Facebook, Twitter. Tú estabas con un teléfono celular, que era lo que teníamos, pero era un tipo de estos Nokia que solamente era para texto o para voicemail. Yo sabía que era algo grande, era importante, pero hasta que llegué allí, a la Zona Cero, y veo la magnitud de lo que pasó allí, y veo cómo están las Torres Gemelas, la ciudad llena de un polvo que aquello parecía algo parecido como Walking Dead, era como tú caminabas por aquello lleno de una ceniza, los camiones de bomberos hechos cantos, esbaratados. Ahí yo dije, en verdad que esto es algo que es diferente, esto cambió el mundo para siempre. Le impactó sobremanera el trabajo de los rescatistas puertorriqueños. Me impresionó mucho el trabajo de los rescatistas de Puerto Rico. Cuando salían del área del rescate, las caras de pánico, porque en verdad lo que había allí adentro, y después cuando veíamos esos visuales que ellos tomaban, 2 torres que jamás nadie pensó que las podían destruir y que se fueron. Otros fotoperiodistas puertorriqueños también captaron para la posteridad las imágenes desgarradoras del caos y la tragedia que se desarrollaba ante sus lentes y que recorrieron el mundo entero. Los primeros reporteros que estuvieron de Puerto Rico allá eran periodistas deportivos. Luego se hizo un libro, la Asociación de Fotoperiodistas creó un libro que se llamaba Zona de Guerra, que eran los primeros periodistas en el área
Y ahí tenemos otros compañeros fotoperiodistas que tienen unas imágenes, porque ellos sí vieron el momento cuando caía la gente, cuando estaban cayendo las torres. Sentía como retumbaba, o sea, que aquello, parece que el edificio parece que estaban hasta hablando. Y la gente corriendo, la gente sorprendida, la gente llorando en la calle, eso es... ¿Tu instinto en ese momento te decía, tira la foto, corre, o había ese conflicto? Mira, hubo un momento dado cuando se estaba cayendo el primer edificio, yo lo vi cayendo. Entonces, yo me cubro detrás de un camión bomba, ¿no? Y yo digo, ahí mismo me salí y empecé a tirar, y a tirar, y a tirar. Y yo veía el humo cada vez más cerca, el polvo. Y seguía tirando y tirando, y tan pronto yo vi bastante cerca, ahí empecé a correr, porque usted nunca sabe lo que viene detrás de esa nube de polvo, ¿no? Pero nada, fue impresionante. La ciudad estaba en caos y temor. Los taxistas eran del Medio Oriente, y tú lo veías pues con su barba, con su turbante, y eso los ciudadanos pues tenían temor a montarse a un taxi, con un taxista, con una persona con esas facciones y con esa descripción. Y eso fue bien impresionante, cómo los ciudadanos se aguantaban de acercarse a esas personas o de montarse en esos taxis, porque había mucho temor con esa comunidad. Una cosa que me impactó mucho y se veía mucho del latino era que cuando tú ibas por las calles, los papeles con las fotos de gente buscando familia, entonces las personas latinas o puertorriqueños en Nueva York buscaban los medios latinos, se me perdió fulano de tal, no aparece mi tío, no aparece mi hermano, no aparece mi esposo, con esa cara de angustia. Fue un atentado a América y ellos desconfiaban de todo el mundo. Y más si tenía un tipo físico como el que tú tenías también. También, eso. El físico mío, pues para ese tiempo, ahora no, pero antes yo tenía una barba completa. El ser latino, puertorriqueño, pues no eres tan blanco, pues todo eso te miraban diferente. Amigos, el compañero productor Rubén Romero, nuestra compañera periodista Mayra Acevedo, que hace 20 años estuvo allí en la zona cero, han hecho esta recopilación de datos, de estas experiencias, de estas personas que estuvieron allí, que realmente calan profundo en el alma de todos nosotros. Así que para poder despejar el área de las Torres Gemelas del World Trade Center, se necesitaron 3.1 millones de horas de trabajo para limpiar 1.8 millones de toneladas de escombros, y en la zona cero se yergue ahora un nuevo edificio del World Trade Center y un monumento conmemorativo a las víctimas de los atentados terroristas. En el año 2001, Estados Unidos enfiló sus fuerzas junto a sus aliados contra aquellos países que albergaban grupos o células terroristas. Esto a través de la campaña de guerra contra el terror. A raíz de eso, su presencia se mantuvo en el Medio Oriente hasta hace poco. Y de eso, precisamente, hablamos en breve. ¿Cómo olvidar que los escombros de las Torres Gemelas aún ardían cuando el presidente George W. Bush advirtió y afirmó que detendrían a Osama Bin Laden vivo o muerto, y ofreció inicialmente $25 millones por su captura? Han sido 2 décadas de eventos con un solo punto de partida. Los ataques de septiembre de 2001 llevaron a Estados Unidos a la campaña más larga y costosa de su historia, la llamada Guerra contra el Terror. Un mes después de los ataques, comenzó la ofensiva contra Afganistán.
primero de manera nocturna, más tarde con bombardeos a plena luz del día. Las bombas de racimo causaron estragos en la población civil afgana en la búsqueda de nidos terroristas de Al-Qaeda albergados por los talibanes. En medio de bombardeos y ataques en suelo afgano, se calcula que entre la milicia estadounidense y las fuerzas de la OTAN mataron a más de 100.000 civiles, con una pérdida de 2.300 soldados estadounidenses. En diciembre de ese año, Estados Unidos ocupó el país e instaló un gobierno interino que mantuvo un destacamento militar dedicado a entrenar a las fuerzas locales para evitar una contraofensiva del Talibán y otros grupos islamistas. La presencia en Afganistán culminó oficialmente el 16 de agosto del 2021 en la madrugada, cuando retiró su bandera de la embajada de Kabul. Para el 2003, la atención se desvió hacia Irak con el objetivo de derrocar al dictador Saddam Hussein, bajo el pretexto de su posesión de armas de destrucción masiva, cuya existencia fue negada por las Naciones Unidas. Luego de un mes de asedio, las tropas estadounidenses capturaron Bagdad. Saddam desaparece y es encontrado un mes después en un escondite bajo tierra en Tikrit. Esperó 2 años desde que fue detenido como prisionero de guerra para ser juzgado por un tribunal especial iraquí, que tras un largo proceso dictaminó su muerte en la horca. 200.000 muertes de civiles y más de 3 millones de desplazados se registraron hasta la salida de las tropas regulares estadounidenses en el 2010. En el 2011 fue abatido Osama Bin Laden en una operación de las Fuerzas Especiales estadounidenses en Pakistán. El anuncio hecho por el presidente Barack Obama aseguró que fue identificado por ADN y su cuerpo fue enterrado en el mar con ritos religiosos islámicos. A una semana del aniversario del ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para la desclasificación de documentos confidenciales sobre el acto terrorista, con el fin de revelar si el gobierno de Arabia Saudita estuvo implicado. Y luego de suspender el juicio por 1 año debido a la pandemia, Estados Unidos ha retomado el proceso judicial para 4 de los terroristas, incluyendo al autor intelectual de los ataques, Khalid Sheikh Mohammed. Además del cargo de conspiración, están imputados por cometer asesinatos en violación de la ley de guerra, de atacar a civiles y de terrorismo. Y en caso de ser condenados, se pueden enfrentar a la pena de muerte, cuyo método lo decidirá el secretario de Defensa. Septiembre 11 del 2001, el día en que cambió el mundo como lo conocíamos. Un punto de inflexión en la historia. Cuando hablamos del punto de inflexión en términos históricos o sociales, es una metáfora, igual que el hito, es una metáfora. Y es un punto en que hay un cambio. Se mide lo que es antes de y después de ese evento. Es un momento en que no hay vuelta atrás. Es un evento puntual que marca la historia y de ahí empezamos a medir. Claro, como mencioné, en el caso de 9/11 hay un bagaje. Las cosas no suceden en un vacío. El doctor José Arroyo Muñoz, historiador y catedrático de la Universidad Interamericana, describe los cambios que provocó el ataque de las Torres Gemelas, cambios que se ramifican en múltiples direcciones. Primero tuvo un impacto económico inmediato, como sabemos por el impacto que tuvo en la bolsa de valores en ese momento. Una percepción de inseguridad en la población, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Cambió la forma en que se lleva a cabo la transportación. El que haya volado, haya tomado un vuelo o haya tomado un tren antes del 9/11, sabe que las cosas han cambiado grandemente. También hemos entrado en una serie de conflictos bélicos que han sido muy costosos. Por ejemplo, en el caso de Afganistán, y estoy sacando aquí números más o menos a la memoria, pero estamos hablando de cerca de unos 3.000 norteamericanos muertos entre civiles y militares, otros 1.500, 1.400 de la OTAN, pero el número de afganos, el número total ronda como 170.000 personas y no hemos considerado tan siquiera el factor económico. Estuve viendo unas cifras en un artículo que sacó la Associated Press que
cerca de 2 trillones a 3 trillones de dólares ha costado estas guerras. Y eso no toma en cuenta los intereses. O sea, esto fácilmente puede llegar a 7 trillones, 8 trillones de dólares en costos. ¿Y habrá valido la pena? No. Por eso señala es importante conocer el contexto histórico de los hechos, qué pasó antes, durante y qué pasó después. Hemos olvidado de muchos factores que inciden en estos eventos, incluso el factor ideológico. Creo que el Islam no es bien comprendido. Creo que también el factor globalización hay que tomarlo en cuenta. O sea, la globalización no ha beneficiado a todo el mundo por igual y ha afectado a unos sectores grandemente en el mundo y no se percibe de forma igual. Incluso hay grupos que en el intento de lidiar con esos cambios, ¿verdad?, que vienen muy rápidos y que a veces los afectan adversamente, se han refugiado en visiones distorsionadas de la religión. Hay que entender que sí, es un problema grave, la radicalización política del Islam, y hay que vigilarlo y hay que estar atento a él, pero tampoco se puede llevar al extremo de tratar de victimizar, o mejor dicho, de criminalizar a toda una religión y toda una civilización. En la 20ª conmemoración del aniversario se rememora el día en honor a las víctimas, ahora en un ambiente ensombrecido por la pandemia del coronavirus, un nuevo punto de inflexión en curso que llegó no como una explosión, sino como una expansión silenciosa que ha reformulado nuestro concepto de seguridad.